Peter Singer es un filósofo de origen australiano cuyo pensamiento pertenece a la corriente utilitarista y es conocido sobre todo por ser el autor de Liberación Animal y de Ética Práctica. Ambas obras han influido mucho en el movimiento en defensa de los derechos de los animales y su consideración moral plena, ¿no? Liberación Animal fue publicada en inglés en 1975, en castellano en 1999, bastantes años después, en esta obra el autor expone las razones por la defensa de los derechos de los animales, así como detalla las injusticias y las atrocidades que se han cometidas, ¿no? Cometidas hacia los animales en los ámbitos alimenticio y de experimentación animal. También ese es un libro que ha difundido ampliamente, que ha ayudado a difundir el término especismo, acuñado por el filósofo y psicólogo británico Richard Ryder en 1970. También gracias al libro de Liberación Animal, a otra obra de la escritora, de la periodista investigadora Ruth Harrison, que se llama Máquinas Animales, o en inglés Animal Machines, que fue publicado con anterioridad a Liberación Animal, pues gracias a la obra de Singer pues, se ha hecho eco también de este libro, en el que esta autora denuncia las atrocidades y las barbaridades que se cometen pues, en la industria ganadera en la Gran Bretaña del 64, que es cuando fue publicado el libro por ella. Bueno, el autor, Peter Singer, construye la defensa de los derechos de los animales partiendo de un caso en defensa de los derechos de las mujeres, ¿de acuerdo? Él basa su argumentación, o bueno, él toma como ejemplo este caso de una autora que publicó un libro, de una autora que se llama Mary Wollstonecraft, publicó en 1792 un libro que reivindica los derechos de las mujeres y la respuesta, ridiculizándola, ¿no?, que recibió por parte de un autor suyo contemporáneo, un filósofo también, en el que este autor dice, ¿no?, si las mujeres tienen derechos, también lo deberían tener los brutos o las bestias, ¿no?, refiriéndose a los animales. Y si el argumento por la igualdad que presenta la autora es válido para las mujeres, también deberían serlo válido para otros seres, ¿no?, como son los animales, cosa que para este autor sería absurda. Entonces lo que él intenta ahí es llevar al absurdo las conclusiones de la autora. Y bueno, Peter Singer, ¿qué hace con este caso? Pues contesta a este autor y construye su principio de igualdad o de igual consideración de intereses. Entonces toma como partida de este debate bueno, propone un principio de igualdad que sería este, ¿no? Lo voy a leer, lo voy a citar. El principio básico de igualdad no requiere un trato igual o idéntico, sino que requiere una consideración igualitaria. Una consideración igual de seres distintos puede conllevar un trato diferente y distintos derechos. ¿Qué quiere decir con esto Singer aquí? Pues que reconocemos que las mujeres y los hombres no son idénticos, ¿no? Esto es evidente. Por lo que hay ciertos derechos que las mujeres pueden reivindicar, pero sería absurdo o raro reivindicarlo para los hombres, como puede ser un derecho al aborto. Sería un tanto pérdida de tiempo reivindicar el derecho al aborto para los hombres, porque no disfrutarían de este derecho, no podrían llevarlo a cabo, ¿no? De igual modo, un perro, por ejemplo, no puede votar porque no tiene concepto de democracia o un concepto de voto. Pero esto no quita que, aun teniendo en cuenta las diferencias entre hombres, mujeres, personas de otras culturas o animales, ¿no?, esto no quita que estos seres tengan intereses moralmente relevantes para ellos. Y bueno, por eso el principio de igualdad que Singer propone aquí no es la descripción de una supuesta igualdad,
sino una prescripción sobre cómo debemos tratar tanto a los seres humanos como a los seres no humanos, ¿no? Y él, pues, como he dicho, extiende ese principio hacia todos los seres capaces de tener intereses, independientemente de las capacidades que posean. Bueno, ¿cuál sería, según Singer, el interés más básico de un ser para ser considerado moralmente? O para construir sus intereses. Bueno, el interés más básico sería no padecer dolor ni sufrimiento. Y aquí saca a colación la cita del filósofo utilitarista Jeremy Bentham, en el que con relación a los animales se pregunta, dice Bentham, ¿no? La pregunta no es ¿pueden razonar ni pueden hablar, sino ¿pueden sufrir? Entonces, bueno, esto resume muy bien el pensamiento utilitarista, sobre todo el de Singer y de otros muchos filósofos también, aunque no sean utilitaristas, acerca de qué es lo relevante a la hora de tomar en consideración los intereses de un ser. Pues no son capacidades de razonar, ni de raciocinio, ni de lenguaje, ni de otra índole, sino que es la básica, la que es universalizable, ¿no? Digamos, y bueno, el Singer pasa a preguntar más adelante por el hecho de que ¿por qué poseer capacidades intelectuales más desarrolladas que otro ser humano, ¿no? Esto no nos da derecho a usar a este ser humano, el que los posee en menor medida, como medio para la consecución de nuestros fines? Porque si esto no ocurre así con los seres humanos, nosotros en cambio nos creemos con el derecho de hacerlo con los animales no humanos. Y bueno, a continuación pasa a presentar el caso basado en la sentencia para la defensa de su principio de igual consideración de intereses. Y aquí se apoya en lo que se denomina, pues, el argumento de los casos marginales o la superposición de especies. Y este argumento se basa en el hecho de que si hay una cualidad relevante a la hora de considerar los intereses humanos por encima de los demás animales, el especismo o el antropocentrismo estarían justificados, ¿no? Esto es lo que se basa en la justificación, una de las justificaciones del antropocentrismo. Esa cualidad o criterio suele ser intelectual, lingüística, relacional o de otra índole que supuestamente solo es poseída por los seres humanos. Ahora bien, para que la defensa de este criterio o de la defensa del antropocentrismo moral sea correcta, esa cualidad debe ser poseída por todos los humanos y solo por estos. Pero, no obstante, esto en la práctica no ocurre así, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta las capacidades intelectuales, no todos los seres humanos poseen el mismo grado de esta. Así tenemos personas con gran rango de disfuncionalidades cognitivas e intelecto por debajo de la norma, etcétera, ¿no? Por varias razones, por razones de tipo neurológico, por genéticas, etcétera. Esto no nos da derecho, o nos parecería aborrecible, ¿no? Moralmente, tratarlos como meros instrumentos o aprovecharnos de ellos o tener en consideración o menor consideración sus intereses en vez de los nuestros. Pues lo mismo ocurre con los animales no humanos. Otro tanto ocurre con el lenguaje, porque hasta una cierta edad los seres humanos no somos capaces de expresarnos a través del lenguaje para demostrar nuestros estados mentales, o incluso se podría dudar, ¿no?, de qué tipo de estados mentales son los que posee un infante o qué tipo de conciencia es la que tiene un niño de 1 año, ¿no?, o de 2. Y esto no nos quita que nosotros no tengamos en consideración sus intereses y no le procuremos dolor o sufrimiento, ¿no? Y bueno, la misma situación se extrapola a los seres no humanos. Y bueno, por tanto, lo que sí compartimos, al margen de cualidades o habilidades, es la capacidad de sufrir o de disfrutar. Y es por ello que tanto los intereses de los seres humanos como los de los demás animales coinciden. Y por esto mismo el principio de igualdad que Singer defiende toma en base esa característica, porque según él es universalizable y
y puede extenderse a todos los seres. Y bueno, en base al primer capítulo pasa Singer a presentar, a exponer en los siguientes capítulos cómo los animales han sido usados, explotados en ámbitos como el de la experimentación científica o el ámbito del sector pecuario, la ganadería, etc. Y bueno, es bastante interesante leer los ejemplos que ahí expone, porque son cosas que uno no se podría ni imaginar, ¿no? Hasta dónde puede llegar esas atrocidades cometidas por el hecho de tener una consideración menos relevante, ¿no? Este ser, en este caso los animales. El libro concluye con los capítulos 5 y 6. En el capítulo 5, Singer revisa o expone cómo el dominio del ser humano se ha ido extendiendo a lo largo y justificándose a lo largo de la historia de la humanidad, y bueno, presenta una fuerte crítica ahí al cristianismo, pero también al racionalismo y al pensamiento ilustrado. Y es interesante también como una historiografía del desarrollo del antropocentrismo y cómo se ha ido justificando a sí mismo. Y en el capítulo 6 ya concluye y presenta ahí los desafíos y los desafíos del presente y los posibles problemas del futuro que pueden surgir a todos y todas aquellas que se dedican a la defensa de los derechos de los animales y la liberación, ¿no?, animal.